Familia, tengan muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas y por un nuevo día que nos ha dado, en el cual pues nos ha permitido hacer nuestras tareas o cualquier trabajo que estemos desarrollando. Bendito sea Él por la vida, por la salud, por la bendición y aún muchas veces hasta por las dificultades que a veces nos toca pasar. Sin embargo, todos sabemos que lo que dice la palabra, que todas estas cosas muchas veces nos ayudan para bien y no para mal. Bien, en esta hora venimos con esta parábola del juez y la viuda. A propósito, un mal juez. Un mal juez y la viuda. Así que esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Así que le vamos a dar lectura a esta parábola. Bueno, como digo, esta es una parábola, la cual tiene una enseñanza, especialmente de la oración. Sin embargo, tenemos que ver todos los pormenores que esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos deja, para que nosotros, si un juez impío que no cree en Cristo ni respeta a persona alguna, o sea, no le importan las personas, le pudo hacer justicia a esta viuda, ahora pensemos nosotros, porque hacer la enseñanza que si un mal juez hace justicia, ¿cómo no lo va a hacer nuestro Cristo? ¿Cómo no lo va a hacer nuestro Padre Celestial? Porque si vemos bajo ese punto de vista, nos damos cuenta que esa es la enseñanza que nos da esta parábola. Así que la vamos a leer. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Y te suplico ahora en el nombre de Jesús que puedas tomar en tus manos el control de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, en nuestra familia y en cada ministerio, Señor, en el cual nos permites estar. Así que desde ya, Padre, te suplico que seas tú, por favor, dándonos esa salida a cualquier situación, a cualquier circunstancia, esa sanidad para los enfermos, Señor, y ese fortalecimiento también para aquellos corazones que en esta hora, Señor, se sienten angustiados, atribulados, Señor, por cualquier situación que estén pasando. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú bendiciendo, Señor, a cada una de las familias que representamos, donde quiera que se encuentre, y por la salud, por la vida y por la seguridad de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que ahora, Señor, están pasando por diversas pruebas o situaciones difíciles. Asimismo, Padre, quiero suplicarte por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, para que sus enemigos, Señor, puedan desistir ya a esta hora o a estas alturas, Señor, para querer destruir a esa nación que a ti te pertenece, en la cual, Señor, tú veniste a nacer, y que desde ahí también enseñaste el Evangelio, Señor, para que de esa nación saliera hacia todo el mundo. Así que te damos honra y gloria, Señor, por el amor que le tienes a esa nación y por el cuidado que le das. Y asimismo, Señor, te suplico que seas tú, por favor, guardando nuestra nación, ayudándonos, Señor, a todos los que vivimos dentro y fuera de nuestro país, para que sigamos adelante, Señor, en cada una de nuestras situaciones. Igualmente, Señor, ruego pues por aquellos pastores que ya están, Señor, preparándose para hacer sus predicaciones, sus meditaciones, sus oraciones, Padre, en cualquiera de los ministerios, iglesias, donde ahora se congreguen, Señor, muchas familias. Te ruego que seas tú, por favor, el que tomes el control en la mente, la boca, el corazón, el pensamiento, Señor, de ese predicador, para que pueda explicar tu palabra de la mejor manera posible. Asimismo, pues, te ruego que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén.
Bien, como decía, vamos a leer esta parábola en la cual el Señor deja una enseñanza, y como decía inicialmente, la oración, una oración constante, una oración a diario, una oración todos los días, una oración quizás en cada intervalo de las 24 horas de vida que tenemos. Pues qué bueno que lo hagamos, o que lo intentemos hacer, porque la verdad es una de las maneras no de doblegarle la mano a nuestro Padre Celestial ni a nuestro Señor Jesucristo, sino que a través de esta oración nosotros podemos aprender que entre más íntegros somos, el Señor pues más rápido nos va a contestar, ¿verdad? Por eso dice en la lenguaje actual que Jesús, después de venir hablando pues en el capítulo 17, hablando de la venida del reino de los cielos a la tierra, y en el versículo 37 del versículo 17 dice: y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntará también las águilas. O sea, Él les habla en ese capítulo, el final del capítulo, de que del oriente, del poniente, se va a ver aquella maravillosa luz en la segunda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al iniciar el capítulo 18, pues comienza a referirle lo que había pasado de esta persona, que era un juez en alguna ciudad, porque no hay nombre de ciudad, no hay nombre de juez, ni tampoco de la viuda. Sin embargo, el Señor, después de todo esto, quiere llamar la atención para todos sus lectores, y especialmente hoy nosotros, que, como dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. ¿Por qué razón? Porque muchos decimos, vamos a orar por una sanidad, vamos a orar quizás por un milagro, vamos a orar por una situación difícil, o vamos a orar inclusive para poder recibir una bendición de parte del Señor. Porque muchos tenemos nuestras peticiones y tenemos también nuestras necesidades, y a veces decimos, es que de hoy en adelante le voy a orar todos los días a mi Señor. Pero ¿qué pasa? Después de una semana, muchos nos desanimamos y dejamos de orar o de hacer esa petición que hemos venido pidiéndole al Señor, y muchas veces no la recibimos. ¿Por qué? Porque no somos insistentes. Ahora bien, si bien es cierto, el Señor está hablando de la oración, y el Señor está hablando, no quiere decir lo que decía inicialmente, que por nuestras oraciones nosotros podemos torcer el brazo de nuestro Padre o el brazo de nuestro Señor Jesucristo para que las cosas que nosotros le pidamos pues sean al instante. Todo a su debido tiempo, y todo también de acuerdo a lo que uno esté pidiendo, porque no podemos pedir cosas muy ancestrales. ¿Por qué? Porque a veces el Señor conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, conoce nuestros sentimientos, y conoce inclusive nuestro porvenir. Entonces, alguna vez no podemos estar pidiendo cosas extraordinarias, porque el Señor posiblemente nunca nos conteste una oración. Sin embargo, prueba tenemos nosotros, o todos o muchos de nosotros, por las situaciones que hemos vivido en nuestras vidas, cómo el Señor se ha manifestado, cómo el Señor siempre a su debido tiempo nos ha dado la respuesta, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Dice, por eso comienza diciendo en el versículo 2, después de que les dijo, ¿verdad?, de que les voy a contar una parábola, dice en la Valera, una historia en la versión actual, para enseñarles que deben orar siempre y sin desanimarse. Y les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. O sea, el versículo 2 y 3 habla de los personajes principales de lo que es esta parábola, de lo que es esta enseñanza, hablando de un juez y hablando de una viuda en su necesidad. Ahora, ¿quién es un juez? Bueno,
Todos conocemos que un juez es el que está aquí, pues ahora en otros países le llaman corte, pero aquí en nosotros, en nuestro país El Salvador, le llaman juzgados, en donde hay un juez y está determinado a hacer justicia. Y qué bueno si la característica del juez es hacer una buena justicia, no hacer acepción de personas o no hacer compadrazgo alguno con aquella persona que tenga posibilidad incluso de un soborno, de darle un soborno o de comprar la ley. O sea, qué bueno sería que tuviéramos un juez, así decíamos todos, ¿verdad? Tener siempre un juez que sea correcto, íntegro, y aquí decimos nosotros en El Salvador, que haga una ley pareja, o sea, que no haga distinción de nadie, si uno porque es cuello blanco, el otro porque es cuello negro, uno porque es moreno, es indio o es americano, no importa, pero si el juez es una persona correcta, va a hacer una buena justicia. Y pues, decía esto porque esto es lo que caracteriza a un juez. Cuando oímos hablar de un juez siempre pensamos en una persona correcta, una persona, como dije, íntegra y que va a impartir la ley de acuerdo pues a las circunstancias y no se vende. Ahora bien, de ahí dice que también en esa misma ciudad donde había un juez, el cual no tiene nombre, ciudad que no tiene nombre, porque no dice de dónde era esta ciudad. Sin embargo, dice en el 3, ahí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted lo posible para que se me haga justicia en la corte. O sea, ahora podríamos darnos cuenta, ¿qué pasa con una mujer viuda? ¿Qué pasa con una mujer desamparada? Aún el mismo Señor ordenó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que había que tratar adecuadamente a todas las viudas, inclusive pues tratarlas con justicia, con rectitud, y también ayudarles en todos sus menesteres, o sea, en sus necesidades, en sus enfermedades, porque la verdad para el Señor vale la pena ayudar a una viuda. Entonces vamos a decir que esta mujer se encontraba desamparada y que estaba siendo objeto, ¿verdad? No dice de qué manera estaba siendo ella objeto en cuanto a injusticia. Algunos pueden pensar y decir, no, es que la señora quizás había hipotecado su vivienda y el prestamista se la estaba quitando. Otros pues podrían decir, no, es que lo que pasa de que esta viuda había quedado en deuda cuando el marido murió porque había hecho un préstamo o había hecho algo pues que otra persona le había dado para que le pagara, pero este muere, y como en aquel entonces en el Antiguo Testamento, cuando la viuda no podía pagar o cancelar la deuda, tenía que tomar a sus hijos para que fueran los esclavos del amo o de la persona que había dado alguna ayuda económica a su marido. Entonces encontramos diferentes formas o maneras para comprender quién es una viuda. O sea, prácticamente una mujer que se quedó sin marido, se quedó sin esposo y quizás se queda con hijos pequeños a los cuales ella tiene que alimentar, tiene que cuidar, tiene que darles estudio, tiene que darles cuidado, hay que darles ropa, hay que darle alimento, en fin, todas las necesidades básicas de un hogar. ¿Y cómo va a hacer esta viuda si no tiene quien responda por ella? Porque recuérdese que aún en el Antiguo Testamento, y como ahora se puede decir en nuestros días, muchas veces cuando la mujer depende de su esposo y este muere, pues ellas quedan desamparadas y al mismo tiempo hasta inválidas. Digo inválidas en el sentido de que como siempre estuvieron cuidando a sus hijos en casa, no aprendieron ni un oficio, sino que se quedaron pues a vivir a expensas del salario del esposo. Aunque hoy en algunos casos esto ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora quien trabaja es la mujer y a veces quien se queda en la casa es el hombre, el marido. Porque así están las cosas ahora. Bien, entonces al darnos cuenta qué es lo que pasaba con esta viuda, estaba en una dificultad tremenda. No sabemos cuál era, pero sí. Entonces ella se acuerda y dice, hombre, voy a ir donde el juez para que el juez me ayude, para que el juez me haga justicia. Pero mire,
lo que dice es esta palabra de este juez. Por eso digo yo, por eso el título, este era un juez malo. O sea, malo porque quizás favorecía a unos, más que todo a los ricos, pero a los pobres no les tenía misericordia. Entonces dice el 4 y el 5. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho, aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, le voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Yo no sé si usted en algún, bueno, a veces en las películas también se ve, ¿verdad?, de que al sheriff, al encargado de la ley, al alcalde, al juez y muchas autoridades civiles son elegidas por el pueblo. Hoy podríamos decir, el presidente, los diputados y los alcaldes son elegidos por el pueblo. Y vamos a suponer de que este juez pues ya estaba próximo a quizás a cumplir su periodo, y posiblemente la viuda, esta es una posibilidad, aquí no está escrito, pero esta es pensando o viendo más allá de la palabra. Posiblemente la viuda, todo el pueblo, toda la ciudad, todo el pueblito ahí, ¿verdad?, donde estaba este juez y esta viuda, pues la conocían y decían, no, si esta pobrecita la viuda, mire todo lo que están haciendo, y si el juez no le ayuda, entonces aquí esta mujer lo va a perder toda, esa mujer se va a quedar en la calle, esta mujer va a morir de hambre juntamente con sus hijos, porque no hay quien la respalde. Entonces vemos que este juez al principio se rehusaba a hacerle justicia. Claro, en la Valera dice el 3 al 5, dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, bueno, el 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dice en la Valera. Mientras que en la otra dice, ¿verdad?, que al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esa viuda molesta mucho, aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, le voy a ayudar. Como repito, muchas fueron las circunstancias por las cuales este juez al final decide ayudar a hacerle justicia a esta mujer. Y lo decía, posiblemente pues era una mujer reconocida en todo ese lugar donde ella vivía y donde estaba el juez. Entonces posiblemente el juez reacciona, ¿verdad? Aunque algunos dicen, algunos comentaristas y por el hebreo, dicen que como que si esta viuda, al fin de tanto, como que le dobla la mano al juez por su insistencia, o también podría ser que como que fuera boxeador, decía uno, que le iba a pegar un golpe y le iba a dejar un ojo morado. Bueno, eso es lo que se dice con respecto al hebreo, a la raíz hebrea de la palabra esa, cuando ella era insistente, cuando ella mañana, tarde y quizás hasta desde la mañana que llegaba el juez o hasta que el juez iba a almorzar y regresaba o salía en la tarde, la viuda no se movía de ahí. Entonces eso, por decirlo así, hizo reaccionar y se dio cuenta. El juez se da cuenta de que todas las personas que la veían pasar, entraba a la oficina o al juzgado o a la corte o a la puerta, y ahí estaba ella esperando que se le hiciera justicia. Entonces todo esto, podríamos decir, le hace reaccionar a este hombre, porque al mismo dice, o sea,
que este era un mal juez. Este era un hombre impío, era un hombre que no le respetaba ni le importaba a la gente. Sin embargo, digo, posiblemente estaba pensando en que en su reelección, y si él no le ayudaba a la viuda, si él no le hacía justicia, entonces no iba a volver a ser reelecto. Lo que decía, lo que pasa ahora con los presidentes, con los diputados o con los alcaldes, que llega el momento en que el pueblo se harta y dice: no le vamos a dar el voto, y este hombre ya no va a volver a ser presidente, este hombre ya no va a ser diputado, este hombre ya no va a ser de alcalde. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de estos hombres se vuelven corruptos, aunque a veces están señalando la corrupción de otros, pero muchas veces caen en el mismo juego. Es que la política la política y la autoridad muchas veces caen en el vacío en el cual otros han vivido en otros tiempos. O sea, como dijo aquel, ¿verdad?, se convierten en lo mismo o en lo mismo, ¿verdad? Por eso digo, entonces esto hace pues que el hombre diga: hombre, le voy a ayudar, hombre, le voy a ayudar, quizás, como repito, para que no le quiten la casa, para que no le embarguen, para que no la vayan a meter presa, para que no la dejen en la calle, para que no vaya a morir de hambre, para que pueda criar a sus hijos, para que no anden desnudos incluso en la calle. Cualquier circunstancia de lo que pudo estar pasando aquí, lo cual no nos dice nada, pero lo podíamos quizás ver un poco más allá imaginariamente, porque el juez ahora estaba diciendo: le voy a hacer justicia, porque dice: esta viuda molesta mucho. Mire, eso es como cuando nosotros estamos insistiendo en un trabajo, como cuando nosotros estamos insistiendo inclusive en tocar puertas para ganar a Cristo a una persona, e insistimos y dice: no, hombre, este hermano ya me aburrió, ya no lo quiero ver en la puerta, y por obligación, ¿qué dice él? Voy a hacer la oración para que ya no venga. O sea, le voy a decir que voy a aceptar a Cristo. Pero esa oración muchas veces puede tener un buen comienzo, y que a través del poder del Espíritu Santo esta persona un día de verdad se va a convertir al Evangelio. ¿Por qué? Porque ya hizo una oración, aunque a veces la hacen por compromiso, pero al final el Señor sigue tocando y tocando ese corazón. Vamos a decir que esto fue lo que pasó con esta viuda. El juez dijo: bueno, yo no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente. La voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Claro, así dice aquí, ¿verdad?, que el juez pensó, o sea, que nuestro Señor Jesucristo, como que si entrara, ¿verdad?, o más bien entra en la mente y en el corazón del hombre, ¿verdad? Él dice: si no le hago justicia, no me dejará de molestar. Sin embargo, muchas veces nosotros hacemos las cosas por nuestro propio beneficio o por nuestro propio interés. Y vamos a decir que también el juez estaba reaccionando de esa manera. Y luego dice Jesús agregó: fíjense en lo que dijo ese mal juez. En la Reina Valera dice mal juez. En la este es el lenguaje actual. En la Valera dijo: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, aquí dice mal juez y allá dice un juez injusto. O sea, un juez impío, un juez que no le gustaba el Evangelio, un juez que a lo mejor quería cerrar, ¿verdad?, la sinagoga, como ahora en día muchas autoridades quieren cerrar una iglesia, muchas autoridades dicen: bueno, les vamos a poner una multa porque mucho ruido hacen. Y yo les hago la pregunta: ¿y por qué cuando hacen esas grandes bullas en las colonias donde van a hacer sus mentadas fiestas, les dan todo volumen a sus aparatos para que esos parlantes aún en las casas se oiga retumbar? Que ya van a botar las tejas, ya van a botar las láminas o las van a arrancar, pero ahí calladitas se quedan las autoridades, no dicen nada. O sea, así está pasando aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces de estas autoridades, como son impías,
como son pecadores, como son malvivientes, viven como les da la gana, no temen al Señor y no les importa que en una iglesia la gente se esté regenerando para venir a los pies de Cristo. No les importa. A ellos lo único que les interesa son sus propios beneficios y seguir adelante. ¿Con qué? Con su autoridad. Porque a ellos lo que les importa es que los respeten porque ellos mandan. Claro, todo tiene su límite, ¿verdad? Porque algunas alcaldías pues, se quedaron sin alcalde porque los metieron presos, se robaron el dinero y no les pagaron a tiempo a los empleados y mejor andaban haciendo fiestas a diestra y siniestra. Aquí por donde yo vivo, aquí así pasó. Entonces, no hombre, si hasta 15 días no nos dejaron dormir, pero como repito, como ya se consideraban las autoridades, podían hacer lo que les daba la gana. Pero ahora, ¿dónde está esa persona? Está en la cárcel. Bien, entonces dice, fíjense lo que ese mal juez, lo que dijo este mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y noche le piden ayuda? O sea, aquí viene el motivo de esta enseñanza. No está diciendo, miren, ustedes tienen que orar las 24 horas del día para que yo les responda, para que yo les haga un milagro, para que yo les dé sanidad, para que yo les dé la ayuda que necesitan. No está diciendo eso. Sin embargo, como buenos hijos de Dios, hombre, durante las labores, durante el día, durante la noche, cuando nos dormimos, nos levantamos, pues podemos acordarnos del Señor y decirle, gracias Señor. Ay, papito, acordate la situación que estoy viviendo. Señor, pon tu mano poderosa de sanidad en mi cuerpo, en mi pierna, en mi columna, en mi brazo, en mi cabeza. Saname, Señor, de esta enfermedad. Lo podemos hacer. Y no es que estemos orando todo el día o las 24 horas. Sin embargo, lo estamos haciendo siempre que tenemos oportunidad. Porque de repente, aún en las labores, siempre hay un momentito en quedarse uno un poquito meditando, o incluso el poder escuchar una alabanza, y a veces la alabanza le toca al corazón a uno y dice, ay Señor, ayúdame. Bueno, entonces dice, ¿y creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le pidan ayuda? Pues claro que sí, claro. Pero aquí hay un detalle. No podemos venir a los pies de Cristo o postrarnos de rodillas toda la noche, todo el día, y estamos viviendo nuestras vidas desordenadas. Acordémonos de eso, mi querido hermano. Usted y yo no podemos estar jugando con el Evangelio, ni haciendo a un lado la palabra, ni a Cristo, ni a su sangre, ni a la salvación, ni contristar al Espíritu Santo. Porque una cosa es segura: cuando nosotros tratamos de caminar íntegramente delante del Señor, no quiero decir que porque somos santos, no quiero decir que no tenemos pecado, que no tenemos malos pensamientos, malos deseos. ¿Cómo no? Todos tenemos esa situación. Sin embargo, el Señor, ¿qué dice? Que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Claro, perdonarnos, arrepentirnos y confesar nuestros pecados es prácticamente dejar de hacer lo que muchas veces practicamos. Y podría ser, ¿verdad? No hablemos de las cosas sexuales, hablemos de una mentira, un mal deseo, un mal pensamiento, una mala intención que muchas veces nos pueden venir a la mente. Entonces, de todas esas cosas nosotros muchas veces tenemos que pedirle perdón al Señor. Entonces, por eso dice, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le pidan ayuda? ¿Creen que tardará Él en responder? O sea, aquí depende de cómo estemos caminando tú y yo, mi querido hermano, delante del Señor. Si no ignoramos la palabra, no ignoramos el mandamiento, siempre estamos tratando de obedecer o de buscar su dirección para que Él nos guíe, para que Él nos pueda sacar adelante, porque de ahí también depende el que el Señor conteste. No quiere decir, como algunos creemos, ¿verdad?, que tenemos versículos
preferidos y decimos, no, es que este es mi versículo de batalla, este es mi versículo personal, este es mi versículo que yo me lo recito desayuno, almuerzo y cena. Pero a veces la palabra que hemos aprendido, o la palabra que recitamos, ¿sabe qué? Lo decimos solo por decirlo de una manera mecánica, pero no lo vivimos en nuestro corazón, y ese es un detalle. Entonces ahora dice el Señor, por eso está hablando de un juez injusto, por eso está hablando de un juez malo, de un juez impío que no temía a Dios ni respetaba a los demás. O sea, a él no le importaba a la gente, a él le importaba su propio beneficio. Entonces lo que el Señor está haciendo referencia es que si ese juez malvado, que si ese juez que no le importaba a la gente, que si ese juez que ignoraba el evangelio, al fin y al cabo, por ver la insistencia de la viuda, porque le iba a hacer molestia, o incluso, como repito, o podría haber pasado de que si no le hacía justicia a esa viuda, él jamás iba a volver a ser juez, porque no lo iban a volver a elegir. Entonces, aquí hay una contraposición, ¿verdad?, entre hacer lo bueno o hacer lo incorrecto. Entonces ahora dice el Señor en el 8, claro que no, sino que les responderé de inmediato, pero cuando yo les responderé de inmediato en el versículo 8. O sea, el Señor está diciendo, mire, yo no soy como ese juez injusto, yo no soy como ese juez malvado, que hay que rogarlo, hay que sacarle la puerta, hay que meterse a la oficina de él, hay que estarlo incomodando con la insistencia o con la presencia de la persona que quiere justicia. En el caso de la viuda, ella lo incomodó hasta lo último. ¿Por qué? Porque este hombre no quería ayudarle. Este hombre es más, a lo mejor le había dicho, no, esta viejita ya va a morir, ¿y qué quiere conmigo? Yo no tengo. Porque hay veces que creen que una persona se acerca a otra persona con intención de que le ayude económicamente, ¿verdad? O a pedirle, dice, no, en este caso ella solamente quería justicia. Sin embargo, como repito, no quería, pero al final él accede. Por cualquier razón o circunstancia, él accedió y le hizo justicia. O sea, aquí no dice cuánto tiempo tardó la viuda en estar insistiendo con el juez. No dice si fue una semana, no dice si fue 2 semanas, no dice si fue un mes, si fueron 2 meses, si fue un año o fueron 5 años, no lo dice. Pero me imagino que aquí estamos hablando de un tiempo bastante prolongado. Y por eso dice el Señor, comenzando desde el 7, lo vuelvo a repetir. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderle? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Entonces, claro, la respuesta a nuestras oraciones, la respuesta a nuestras peticiones, viene de acuerdo a cómo nosotros estemos viviendo el Evangelio. Y usted va a decir, ¿verdad? ¿Por dónde va? Es que es cierto. Mire, estamos en una época, y al final del versículo lo vamos a ver, estamos en una época en donde personas que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser evangélicos, estamos inmersos en el mundo, estamos inmersos en la costumbre, estamos inmersos en las tradiciones, estamos inmersos en todo lo del mundo. ¿Y por qué no decirlo? Estamos viviendo nuestras vidas en una plena desobediencia a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Celestial, porque no estamos obedeciendo la palabra. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso al final del versículo dice claramente, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Mire, el 17, la parte del 17 prácticamente está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice que serán los últimos tiempos? Bueno, primero dice que serán como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé cuando el diluvio? Mire, había una completa desobediencia a nuestro Padre Celestial. Cuando Noé estaba construyendo la barca, ¿verdad? O el transatlántico, ¿qué pasó? Lo tildaron de loco, lo tildaron de enajenado mental,
le dijeron un montón de cosas, incluso hasta le querían quitar la vida. Por eso decía, ahora en día también hay muchas autoridades que están en contra del Evangelio y quieren cerrar iglesias. Hay muchas autoridades que les ofende que nosotros prediquemos el mensaje de la salvación. Hay autoridades que poco les falta, ¿verdad?, agarrar el cincho y cinchasearnos o mandarnos a cinchasear o a garrotear o incluso a meter a la cárcel. ¿Y sabe qué? Eso un día se va a dar. Cuando vean que nosotros no doblegamos nuestras mentes y nuestros corazones a sus deseos, hombre, algo van a hacer, porque eso es lo que va a pasar con el gobierno del anticristo. Eso va a pasar. Que el Evangelio no va a ser tomado en cuenta, el Evangelio lo van a tirar por la borda y van a formar una sola religión en donde no se hable de Jesucristo. Entonces por eso dice el Señor, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, pero cuando yo, Jesús, el Hijo de Dios, venga de regreso a este mundo, y se hace la pregunta, ¿cómo voy a encontrar este mundo? ¿Será un mundo espiritual? ¿Será un mundo perdido? Por eso dice, como Sodoma y Gomorra, en donde se daban, en donde se casaban y se daban en casamiento, bebían y vivían como mejor les parecía. Entonces, por eso dice la Biblia, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y será como en los tiempos allá de Génesis, cuando se construye el arca. La gente era sin respeto a Dios. La gente no le importaba más que sus propias vidas e intereses, y mataban. Bueno, había un sodomismo. Entonces, y por ese camino vamos. Por ese camino vamos. Entonces ahora por eso dice el Señor, si cuando yo venga, ¿cómo estará este mundo? Este mundo en realidad va a estar perdido. Si ya lo comenzamos a ver, este mundo cada día se está perdiendo más. ¿Y sabe qué? Lamentablemente hasta dentro de la iglesia, o sea, la misma iglesia ha sido contaminada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los mismos líderes, los que están al frente de un ministerio, son los causantes de que la iglesia esté hacia abajo, al borde de la destrucción, y no esté mirando los ojos hacia el cielo, a donde está nuestro Padre Celestial, a donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque dicen, no, yo no quiero asustar a la gente. Claro, hoy el Evangelio se ha convertido pues en una fuente económica para algunos, en una manera de vivir holgadamente y de vivir pues en buen salvadoreño, a costilla de todos los hermanos. Por eso miren, muchos nombres se hacen un discurso para hacer que la gente pues diezme, para hacer que la gente ofrende. Y ojo, no estoy en contra de eso, pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando miramos a una hermana entrar a la iglesia, aquí le miramos el signo de dólar, porque decimos, bueno, voy a tener 500 personas, un número bajito, ¿verdad? 500 personas, entonces cada culto me pueden quedar $500, porque yo estoy midiendo que cada uno va a dar $1. O si uno da 2 o otro da 5, pero hay uno que da cora, hay uno que da 10 o echa solamente 1 centavo, dice, no, pero es que aquel va a pagar lo que este no dio. Entonces, eso es lo que está pasando también, que en muchos lugares, en vez de predicar la palabra, en vez de enseñar la palabra, estamos enseñando puras fábulas, como dijo Jesús, ¿verdad? Contando chistes, hablando de la suegra, hablando de la mujer, de los hijos, del chucho, del perico, ¿verdad? Hasta del tigre. Bueno, no, tigre no tienen, ¿verdad? Pero tal vez del lechero. Entonces, hay tantas cosas que ahora se están practicando dentro de las iglesias. ¿Y sabe qué? Se ha dejado la verdadera enseñanza del Evangelio. Entonces, vamos a decir que lo espiritual cada día está decayendo más y más y más. Por eso decía, personas que decimos ser evangélicas, personas que decimos ser hijos de Dios, estamos inmersos ¿qué? En tradiciones y costumbres. O sea, no hay ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia. No hay ninguna diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, bajo esas circunstancias, ahora el Señor pregunta, ¿cómo voy a encontrar ese mundo? Lo que dice, así como vamos a leer el versículo 8 de la Valera, dice, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿cómo estará la humanidad? Y vuelvo a repetir,
Estamos caminando hacia esa situación en donde en las iglesias no se están preparando. El pastor, el predicador, el líder no está preparando a la iglesia para recibir a Cristo. No, lo están preparando para decirle, no se preocupe hermanito, esto ya va a pasar, mire, el otro año, ¿verdad? Porque aquí se ha dado esa costumbre de decir, no, ya a este año estamos finalizando, este año ya se acabaron los problemas, pero sabe, de enero en adelante usted haga un pacto con el Señor, usted escriba todas las peticiones que quiera, y si usted quiere que le dé una casa, le dé un avión, le dé piscina, le dé carros, le dé buses, barcos y todo lo que usted quiera, pídaselo y ya va a ver cómo el Señor se lo va a dar. Ya eso eran otros tiempos, ahora ya no. Ahora quizás la mejor enseñanza que deberíamos de dar en la iglesia es, ¿sabe qué? Llegar al corazón de la persona para que se pueda arrepentir de sus malas acciones, que deje de vivir las costumbres del mundo, que deje de vivir en una vida desobediente al Señor cuando no se obedece a la palabra. Yo creo que lo mejor que se podría estar haciendo en este momento es seguir hablando del pecado y llamando al arrepentimiento a todos aquellos que en alguna medida no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, para mí, eso sería verdaderamente que nosotros estuviéramos preparando para que cuando Cristo venga, cuando el Señor haga el llamado, cuando la iglesia sea llamada, mire, que nos fuéramos todos. Pero yo le aseguro que ni el 50% de todos los que nos llamamos evangélicos, hijos de Dios, quizás nos vamos a ir. No vamos a oír la trompeta. Y si no oímos la trompeta, nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados nada más a la emoción, estamos acostumbrados nada más a que nos cuenten un chiste. Ay, hoy no sirvió el culto porque el pastor no se contó ni un buen chiste, el predicador no nos hizo reír, hoy el predicador estaba bien serio, hoy no nos habló de la suegra, hoy no nos habló de su mujer, hoy no nos habló de la mujer chambrosa, hoy no nos habló de la viejita novelera, porque eso es lo que les gusta mucho. Que diga el predicador, esas viejitas noveleras se van a ir al infierno. Amén, dicen todos, ¿verdad? ¿Cómo que si él es el que hace que la persona vaya al infierno o vaya al cielo? No, es nuestro Cristo. Pero todo depende de cómo nosotros nos estemos comportando delante de Él. Así que, mis queridos hermanos, no vamos a doblarle la mano a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Celestial por orar las 24 horas, pero sí nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Cristo, de acuerdo a la enseñanza del Evangelio. ¿Sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo nos va a dar pues esa respuesta que tanto esperamos, y quizás podríamos verla en Juan capítulo 5, si no me equivoco. Vamos a buscarlo, capítulo 5, donde dice, ¿verdad? 5:7 creo que es, que muchos dicen, este es mi versículo preferido. No, es el 15, donde habla de la higuera, ¿verdad? Ahí, capítulo 15, versículo 7 dice, oiga bien lo que dice este versículo, que muchos lo hemos tomado como un amuleto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y les será hecho. Entonces, hay una condición. Y aunque usted diga que no, pero la Biblia lo dice, el Señor nos ha condicionado que si queremos recibir respuestas, si queremos recibir sanidad, queremos recibir bendición, queremos recibir respuesta a nuestras peticiones. Aquí dice claramente, porque dice desde el 6, te lo leo desde el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El pámpano es una estopa, es para avivar el fuego, o sea, algo seco, hojarasca, bejuco, raíces, madera, y va al fuego. Entonces, mire con lo que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará,
y los recogerá y los echarán ¿a dónde? En el fuego y arden. O sea, aquí está diciendo quienes no permanezcan en el Señor, ¿cómo les va a pasar? Por eso estoy hablando de que al Señor, si queremos que nos responda, si queremos que nos ayude, que nos dé la bendición que estamos esperando, entonces tenemos que obedecer su palabra y permanecer dentro de su voluntad. Y dice el 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Entonces hay una condicionante. Para toda petición hay una condición. Entonces por eso dije, algunos utilizamos versículos como este, como Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén, aleluya, gloria a Dios, porque ahora... Pero dice, los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme, o sea, no andan conforme a la carne, sino conforme a lo espiritual o al Espíritu. O sea, que nos dejamos guiar por la palabra y la dirección del poder del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo va a responder el Señor si nosotros no estamos caminando como Él quiere que caminemos? ¿Por qué? Porque eso ahora ya no se predica, y si se predica, o si alguien lo predica, que este es un machetero, que este tiene otra doctrina, que este está hablando de otra cosa, a saber qué piensa, que se pone a asustar a la gente. Es que esto no es asustar a nadie, esto es preparar a la gente para que cuando Cristo venga, tú y yo, mi querido hermano, tengamos la oportunidad de oír esa trompeta y levantarnos a encontrar a Cristo en las nubes, y luego estaremos con Él allá en el trono celestial, en el palacio celestial, en la casa donde habita nuestro Padre celestial, y ahí estaremos frente a frente con Él. Pero si no estamos caminando, por eso decía, si somos tradicionalistas, somos solamente nos gusta vivir el momento, ¿verdad? De decir, pues, qué bueno estuvo el culto porque ahora contaron muchos chistes, o porque ahora hubieron chambre, o porque ahora, mire, qué de pechito agarró el predicador al hermano que estaba enfrente de él, cuando el pastor se pone a señalar desde arriba del púlpito que hay hermanos y poco le falta señalarlos con el dedo. Eso le gusta a la gente, pero que les hablen del pecado, que les hablen de arrepentirse, que les hablen de buscar directamente al Señor, no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque como el pastor dice, o el predicador dice, aquí el mayor pecador soy yo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y como todos quieren vivir como vive el líder, y no como vive nuestro líder Jesucristo, que nos vino a enseñar el camino verdadero para caminar el Evangelio y tener la oportunidad de la vida eterna. Miren, es que el Evangelio no es juguete. El Evangelio no es sacarle la vuelta a Cristo. El Evangelio es la palabra de Dios y es obedecerla. Porque como dice, leyendo, ¿verdad? Lo que dice Lucas 18, lo que estábamos. Cuando les dice el Señor, en el versículo 8, que les dice, yo no me voy a tardar para contestarle, yo no les voy a dar, no me voy a tardar para ayudarles, porque ustedes son mi pueblo escogido, son los elegidos para que puedan recibir toda bendición de parte mía. Por eso dice, claro que no, dice, sino que les responderé de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Acaso encontrará gente cuando Cristo venga que lo están buscando, que están obedeciendo la palabra, o solamente están viviendo por vivir, se congregan por congregarse, pero no hay ningún cambio en sus vidas? Entonces, mi querido hermano, esta parábola, como repito, del mal juez y la viuda nos deja una gran enseñanza. Que si la viuda tuvo que pasar el tiempo, que no dice aquí cuánto tiempo pasó, para hostigar al juez y decirle, hágame justicia, ayúdeme. No sabemos las circunstancias que estaba pasando, pero a lo mejor eran dificultades muy, muy severas las que esta mujer tenía. La viuda era merecedora que se le ayudara, porque el Señor lo ha ordenado. Ayuden a las viudas, ayuden a los huérfanos, e incluso ayuden también a los extranjeros. Así les dijo al pueblo de Israel, y nos dice también a nosotros como iglesia. Entonces, ahora él pregunta, ¿verdad? Por eso dije, estos versículos como el que leíamos en Juan 15:7 no son versículos mágicos.
Son versículos que al mismo tiempo nos están diciendo que para que nuestro Señor Jesucristo nos responda de inmediato, tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. No jugando con el Evangelio, no haciendo de lado la palabra o echándomela a la espalda y diciendo, no, si es que al final Jesús me va a salvar. ¿Solo por qué? Solo porque hice una oración de fe. Recuerda, hay que recordar, la oración de fe es el principio para que el hombre se comience a arrepentir y venga a los pies de Cristo en integridad, que le entregue sus pecados, que se arrepienta y le diga, Señor, perdóname porque no sabía lo que hacía. Algo tenemos que hacer, pero no la Biblia, y por eso decía que muchos tenemos versículos preferidos, pero estos versículos no son mágicos, no, es que hay una condicionante. Así que si nosotros queremos que el Señor nos responda de inmediato, tenemos que obedecerlo también, porque si no, vamos a sentir que estamos nadando en contra de la corriente. Pero recuérdese que la palabra sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre. La palabra no se puede modernizar como algunos creen que se ha modernizado. Han modernizado la iglesia. No. La palabra sigue siendo la misma. El pecado sigue siendo lo mismo. La desobediencia sigue siendo la misma. El opositor sigue siendo el mismo. Y aquí solo nos queda un camino. Postrarnos verdaderamente delante de nuestro Señor Jesucristo, confesarles nuestros pecados y declararnos que somos impotentes delante de Él y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Es la única manera de poder alcanzar ya sea un milagro, su favor y también la bendición de tener o de gozar esa vida eterna por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por esta palabra, gracias por el momento, gracias por la oportunidad que nos das de hablar y gracias también porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Señor, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, como también de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos en carne, de nuestros cónyuges, de nuestros nietos y bisnietos, como también, Señor, de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, al igual que por nuestros tíos, primos y sobrinos, Señor, suegros y cuñados. Te suplico por ellos, donde quiera que se encuentren, para que seas tú también ayudándoles, Señor, en cualquier situación que estén pasando o clamándote por la sanidad de sus cuerpos, Señor, por la enfermedad que ahora están padeciendo. Así que desde ya, papito lindo, entrego en tus manos a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros familiares en necesidad, en circunstancias difíciles, para que por favor les ayude. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, que siempre estamos fallándote. Ten misericordia de aquellos que muchas veces ignoramos tu palabra. Ten misericordia, Señor, de mí, para que pueda seguir adelante hablando siempre de tu palabra como corresponde, y que seas tú, por favor, el que me ayudes con mi salud, me ayudes también a seguir adelante en este ministerio que tú has puesto en mis manos, Señor, para que más personas puedan ser alcanzadas y venir a tus pies y te reconozcan como Salvador personal, porque el objetivo principal es ese. Así que desde ya te ruego pues que seas tú con todas las familias a lo ancho y a lo largo de nuestro país, como también por nuestros hermanos compatriotas y hermanos en Cristo en el extranjero. Igualmente oro, Señor, para que toques mentes y corazones de nuestros familiares, para que en esta hora, mi Señor, a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, ellos puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por mandar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia,
Gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él siempre nos sigue guardando y respaldando. Así que tengan muy buenas noches. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Les dé un buen sueño reparador. Y que mañana nuevamente pues a sus labores o a cualquier tarea que el Señor les haya encomendado. Como también suplico pues que nos preparemos para la venida de nuestro Cristo de la gloria celestial, porque solo en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación, y que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Bendiciones y muy buenas noches.